Cuando vi la toalla manchada de barro en la entrada, sentí como mi respiración se cortaba por un instante. No era la nuestra, no era la que usaba mi marido después de salir a correr los domingos. Era otra más pequeña, y con un color que nunca habíamos tenido en casa. Me incliné para recogerla, mis dedos temblaban sin razón aparente, y el corazón comenzó a golpear tan fuerte que pensé que el sonido resonaría por todo el salón. Traté de convencerme de que no pasaba nada, que quizá alguien del vecindario la dejó caer, que no significaba nada. Pero entonces vi las huellas, marcas húmedas que cruzaban el pasillo hacia la cocina, como una invitación silenciosa a seguirlas. Me quedé inmóvil observando cómo la luz del atardecer caía sobre esas manchas y las hacía brillar como si quisieran hablar. Y fue en ese instante cuando escuché el crujido de la silla en la cocina, el sonido más suave y al mismo tiempo más devastador que pude imaginar. Porque 3 meses atrás cometí un error que lo cambió todo, y ahora ese error estaba a punto de regresar para exigirme algo. Antes de contarte lo que ocurrió, antes de que entiendas por qué estoy aquí, sosteniendo esta toalla como si fuera una prueba en un juicio invisible, dime en los comentarios, ¿alguna vez descubriste algo tan pequeño que terminó cambiándolo todo en tu vida? Desperté antes del amanecer con esa sensación incómoda de que algo en mi interior se estaba desmoronando poco a poco. No había ningún ruido en la casa, salvo el tic-tac del reloj de pared, y sin embargo me sentía rodeada de una especie de vacío que pesaba más que cualquier sonido. Mi marido ya no estaba en la cama. Como siempre había salido temprano, dejando su lado frío y perfectamente ordenado, la sábana tirante como si nadie hubiera dormido ahí. Me quedé un momento mirando ese hueco, pensando en lo mucho que había cambiado nuestra rutina. Antes solía dejarme una nota o un te quiero escrito con letra rápida en un trozo de papel, una taza de café medio llena esperándome en la cocina. Ahora solo había silencio y un calendario en la nevera lleno de recordatorios de reuniones, pagos y citas médicas, pero ningún espacio para nosotros. Me levanté despacio arrastrando los pies sobre la madera del suelo, y miré por la ventana. El cielo apenas clareaba, con un azul pálido que parecía aguantar la respiración antes de que el sol lo invadiera todo. Y ahí estaba él. El vecino. De nuevo como si el amanecer le perteneciera, con sus patines en mano, ajustando las correas y probando equilibrio en el patio. Nunca había reparado tanto en él, o eso me repetía, pero ese día algo fue diferente. Había en su risa, en la manera en que se quejaba en voz baja de los cordones que se enredaban, una ligereza que hacía que mi casa pareciera aún más pesada. Me quedé mirando más de lo debido, hasta que él levantó la vista, como si hubiera sentido mis ojos, y me saludó con un gesto de la mano. Respondí casi por reflejo, aunque por dentro me reproché haberlo hecho. Pasé la mañana intentando distraerme, moviendo papeles que no necesitaban moverse, regando plantas que no tenían sed. Pero cada cosa que hacía parecía más forzada que la anterior. Al mediodía, mi marido llamó. El tono de su voz fue correcto, casi amable pero frío. Voy a llegar tarde, tengo una reunión que se alargó, dijo. Está bien, respondí, pero en realidad no era solo que llegara tarde, era que ya no llegaba a mí. Desde hace años. Salí a caminar para despejarme. El aire de la tarde olía a lluvia lejana, esa mezcla de tierra y electricidad que te hace pensar que algo está a punto de romperse en el cielo. Y ahí estaba él otra vez, el vecino, sentado en la acera con sus patines en el regazo. Me sonrió al verme, una sonrisa sencilla, sin intenciones aparentes, pero que se sintió como una pregunta que no quería responder. Me detuve unos segundos, suficiente para intercambiar palabras de cortesía, suficiente para notar que mis manos sudaban a pesar del aire fresco. Volví a casa con la mente hecha un nudo. Miré nuestras fotos enmarcadas en la pared del pasillo. En una, de hace 20 años, estábamos en la playa, llenos de arena, riendo como si nunca fuera a acabarse ese momento. Y sin embargo lo que sentí no fue nostalgia, fue una especie de punzada. Me pregunté cuándo fue la última vez que alguien me miró con esa risa en los ojos. Esa noche cené sola, otra vez. La luz de la lámpara sobre la mesa arrojaba sombras largas que hacían que la cocina pareciera aún más vacía. Encendí la televisión para no escuchar el silencio,
pero los programas parecían hablarnos a quienes estábamos solos en casas llenas de muebles y recuerdos. Tomé una copa de vino, y después otra, no para celebrar nada, sino para intentar llenar un hueco que no se llenaba con comida ni con palabras. Antes de irme a la cama, volví a asomarme a la ventana. Las luces de su casa estaban encendidas. Vi una sombra moverse detrás de la cortina y sentí un sobresalto que me avergonzó. Cerré la persiana de golpe como si alguien pudiera ver lo que había en mi cabeza. Me metí en la cama y sentí el lado de mi marido frío otra vez, como un recordatorio de todo lo que se había ido apagando con los años. Esa noche dormí mal. Me despertaba cada hora pensando en cosas que no quería pensar, preguntándome cómo un simple saludo y una sonrisa podían remover tanto. Cuando finalmente amaneció me sentí agotada, como si no hubiera dormido en absoluto. Y entonces escuché un ruido afuera, algo que no podía identificar del todo, como un golpe sordo contra el pavimento. Me asomé medio dormida y vi al vecino, los patines esparcidos por el suelo y él sujetándose la muñeca, con una expresión de dolor. Fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. Corrí escaleras abajo casi sin pensar, con los latidos del corazón golpeando como tambores en mi pecho. Afuera, la mañana todavía era pálida, el aire húmedo de la madrugada. El vecino estaba sentado en el suelo con una mano apretada contra la muñeca y una expresión entre dolor y vergüenza. Sus patines yacían desordenados a su lado, uno en la acera y otro contra la valla del jardín. Me detuve un instante intentando entender por qué sentía un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con su caída. Era una mezcla de preocupación genuina y algo más, algo que se sentía como una punzada de vida en medio de mi rutina gris. Me acerqué despacio, casi con timidez. Él levantó la vista, su respiración un poco agitada. «Estoy bien», murmuró, pero su voz sonaba tensa, y la manera en que apretaba los labios traicionaba ese intento de restarle importancia. Me agaché junto a él, sentí el frío del pavimento filtrarse a través de la tela de mi pantalón. «Déjame ver», dije extendiendo la mano hacia su muñeca. Por un momento dudó como si pensara en retirarla, pero luego la soltó. El contacto fue breve, apenas unos segundos, pero algo en la forma en que mi mano rodeó la suya me sobresaltó. Su piel estaba cálida a pesar del aire fresco, y sentí como una corriente eléctrica subía por mi brazo sin aviso, sin lógica. El silencio se hizo pesado. Solo se escuchaba el canto de un pájaro distante y el ruido de un auto que pasó al final de la calle. Lo miré de reojo, había una sonrisa tímida en sus labios, como si quisiera disculparse por estar ahí, herido y dependiente de ayuda. Pero esa sonrisa también parecía decir otra cosa, algo que yo no me atreví a descifrar. Lo ayudé a ponerse de pie. Su cuerpo se apoyó ligeramente en el mío, apenas un peso, pero suficiente para sentirlo demasiado cerca. Caminamos hasta la puerta de su casa, cada paso acompañado de ese extraño silencio que parecía contener más de lo que cualquier palabra podría decir. Noté detalles que nunca había notado antes, la cicatriz fina en su codo, el olor a jabón en su camiseta, el leve temblor en sus dedos cuando soltó mi brazo al llegar al umbral. Al abrir la puerta, un aroma a café y madera flotó hacia mí. «Gracias», dijo él casi en un susurro, y ese simple agradecimiento tuvo un peso desproporcionado, como si contuviera más de lo que admitía. Me quedé parada ahí sin saber si entrar o dar un paso atrás. Era absurdo lo que sentía, lo sabía. Todo era inocente, nada había ocurrido, y aún así, algo había cambiado. Él tomó aire como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Yo también quise hablar, pero las palabras se enredaron en mi garganta. Entonces ocurrió. Nos besamos. Fue un instante breve pero suficiente para que todo se rompiera. Mis pensamientos se silenciaron, no hubo listas de tareas pendientes, no hubo recuerdos de cenas solitarias, ni siquiera la imagen de mi marido en el trabajo. Solo ese momento suspendido, en el que el mundo pareció reducirse a un punto diminuto. Cuando nos separamos el aire parecía distinto, más denso, como si hubiera un antes y un después imposible de negar. No dijimos nada más. Él retrocedió medio paso con una mezcla de sorpresa y algo que no pude leer en sus ojos.
Yo también retrocedí, mi respiración entrecortada, los dedos apretados contra el marco de la puerta como si necesitara un ancla. Caminé de vuelta a mi casa como si flotara, cada paso pesado y ligero a la vez. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de ordenar lo que acababa de pasar. El salón estaba en silencio, la lámpara apagada, las sillas alineadas perfectamente, como si todo quisiera recordarme que mi vida seguía igual. Pero yo sabía que no era cierto. Pasé la mano por mis labios todavía sensibles. En mi cabeza una voz repetía que no significaba nada, que fue un impulso, un reflejo de la situación. Otra voz, más callada pero más sincera, decía que sí significaba algo. Que significaba demasiado. La mañana siguió como si nada. Me serví café, contesté un mensaje de mi marido sobre la factura del gas, limpié la encimera de la cocina. Todo normal, todo igual. Pero cada cosa que hacía estaba teñida por ese beso, como si el mundo se hubiera desajustado 1 milímetro y ahora todo estuviera torcido. A media tarde escuché pasos en la acera y mi corazón dio un salto, pero no era él. Era el cartero, dejando publicidad en los buzones. Cerré la cortina casi con vergüenza, como si esconderme pudiera borrar lo ocurrido. Esa noche, cuando mi marido llegó tarde como siempre y dejó las llaves en la mesa sin mirarme a los ojos, entendí que ese beso ya no podía ser un accidente olvidado. No era solo un error, era una grieta. Y sabía, aunque no quisiera admitirlo, que las grietas solo crecen. Me desperté al día siguiente con la sensación de que mi cuerpo no me pertenecía. Todo parecía más pesado, incluso el aire de la habitación. Me quedé inmóvil con los ojos fijos en el techo, intentando entender cómo un solo instante podía alterar tanto la percepción de todo. Pensé en el beso, en cómo ocurrió, en lo rápido que todo terminó, pero lo que me perseguía no era el acto en sí, sino la certeza de que había cruzado una línea que no sabía cómo borrar. La cama estaba fría en el lado de mi marido. No me sorprendió, ya se había ido al trabajo como siempre, sin una palabra, sin un gesto. Me levanté lentamente arrastrando los pies hacia la cocina. El reloj marcaba las 7 y la casa parecía un escenario vacío, cada objeto en su sitio, cada silla perfectamente alineada, pero todo con un silencio que se sentía como una acusación. Preparé café, pero ni siquiera recordaba cuántas cucharadas había echado. El aroma llenó la cocina, aunque no me dio la paz que solía darme. Me quedé de pie frente a la ventana, mirando la calle. Su casa estaba ahí tan cerca, tan evidente. La cortina del salón estaba medio corrida y pude distinguir una silueta moviéndose adentro. Bajé la vista de inmediato como si me hubieran atrapado haciendo algo indebido, aunque no había hecho nada más que mirar. Pero eso ya era suficiente para sentirme culpable. La rutina de la mañana fue mecánica: barrer el pasillo, poner una lavadora, contestar un correo de trabajo. Todo lo hacía en silencio, con un piloto automático que me permitía aparentar normalidad, aunque por dentro la mente no dejaba de repetirme lo que había pasado la noche anterior. Pensaba en su voz, en cómo dijo gracias, en el calor de su mano cuando lo ayudé. Y sobre todo en el momento exacto en que nuestras bocas se encontraron. Intentaba convencerme de que no significaba nada, de que fue un impulso, algo confuso, pero mi pecho sabía la verdad antes que mi cabeza. Ese beso había cambiado algo, y no había vuelta atrás. Alrededor del mediodía, mi marido me llamó. Contesté de inmediato con un nudo en la garganta, como si pudiera escucharme la culpa en la voz. Me habló de facturas, de un correo que había que reenviar, de un encargo que él no podía recoger. Su tono fue amable, incluso cariñoso en la superficie, pero lejano, rutinario. Colgué y me quedé mirando el teléfono, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto, a hablar solo de pendientes, sin reírnos, sin tocarnos, sin mirarnos realmente. No es que él fuera malo o cruel, simplemente había dejado de estar, y yo había dejado de reclamarlo. A media tarde decidí salir a caminar. Necesitaba aire. El cielo estaba gris, con nubes bajas que parecían aplastar el barrio. Caminé sin rumbo fijo, pero inevitablemente pasé frente a su casa. No planeaba hacerlo, pero mis pies me llevaron ahí. Me detuve un segundo fingiendo que ajustaba el bolso, y sentí su presencia antes de verlo. La puerta estaba entreabierta.
No entré, no dije nada, solo seguí mi camino, pero ese breve cruce de miradas desde el umbral hizo que el corazón me latiera como si hubiera corrido una maratón. Al regresar a casa, me encontré con un mensaje suyo. Un gracias otra vez acompañado de un emoticono. Tan simple, tan inocente. Pero esa pequeña notificación parecía pesar toneladas. Me quedé mirando la pantalla del teléfono mucho más de lo necesario. No respondí, no supe qué decir. Cualquier palabra parecía abrir una puerta que no estaba segura de querer abrir, pero tampoco de querer mantener cerrada. La tarde avanzó lenta, como si el reloj se negara a moverse. El silencio de la casa era espeso. Intenté concentrarme en tareas pequeñas, doblé ropa, limpié la encimera por segunda vez, ordené cajones que no necesitaban orden. Pero todo lo que tocaba me recordaba el beso. No de forma directa, sino en la forma en que todo parecía menos real. Esa noche mi marido llegó tarde otra vez. Abrió la puerta con el mismo gesto automático, dejó las llaves en la mesa, revisó su teléfono antes de saludarme. Le serví la cena, hablamos de nada. Me contó de un proyecto nuevo en el trabajo, de un compañero que se había enfermado. Asentí en silencio, fingí interés, pero por dentro sentí un vacío enorme. No porque lo odiara, no porque lo despreciara. Sino porque me di cuenta de que había estado viviendo en ese vacío demasiado tiempo y ya no sabía cómo llenarlo. Cuando él se fue a dormir, me quedé sola en la sala, la televisión encendida sin sonido. Observé el reflejo de mi rostro en la ventana. Vi una mujer que reconocía y al mismo tiempo no una mujer que había hecho algo que nunca pensó que haría, y que ahora no sabía cómo deshacer. Me pregunté si había señales de que algo así pasaría, si había advertencias que ignoré. Tal vez sí. Tal vez siempre estuvieron ahí. Antes de apagar la luz, me acerqué a la ventana y corrí ligeramente la cortina. La casa de enfrente estaba oscura, sin rastro de movimiento. Me quedé mirando ese rectángulo de sombra un buen rato, como si esperara algo. No sé qué. Tal vez una señal, tal vez un castigo. Cerré la persiana finalmente y fui a acostarme. El lado de la cama de mi marido estaba frío como siempre. Me metí bajo las sábanas y cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo el recuerdo del beso, repetido una y otra vez, como si fuera una película muda en blanco y negro. Y la certeza cada vez más fuerte de que mi vida había cambiado en silencio, sin que nadie lo notara, pero de una forma que yo ya no podía ignorar. La mañana siguiente fue extraña desde el primer momento. Me desperté antes de que sonara el despertador, pero no porque estuviera descansada, sino porque mi mente ya estaba despierta, demasiado activa, como si hubiera pasado la noche pensando sin pausa. La luz gris del amanecer se filtraba entre las cortinas, proyectando sombras largas en la pared, y el silencio de la habitación era casi agresivo. El lado de la cama de mi marido estaba vacío como de costumbre, y el hueco que dejaba era más que físico. Me quedé un rato mirando el techo sin moverme, con la sensación de estar atrapada entre dos mundos, el de mi vida ordenada y el de esa grieta que se había abierto sin que pudiera cerrarla. El beso del día anterior seguía ahí, en algún lugar entre mis recuerdos y mi piel. No era solo el acto sino todo lo que lo rodeó, la ayuda, el contacto, la mirada. Me pregunté por qué lo dejé pasar, por qué no me aparté y lo peor fue que no encontré una respuesta que me convenciera. Me levanté y fui a la cocina. El café, como siempre, fue lo primero. El ruido de la cafetera fue el único sonido en una casa que parecía contener la respiración. Mientras el agua burbujeaba, noté que mi mano temblaba apenas. No sé si por falta de sueño o por un nerviosismo que no podía admitir en voz alta. Abrí la ventana y el aire frío de la mañana entró de golpe, trayendo consigo el olor a tierra mojada y el eco de algún perro ladrando a lo lejos. Vi su casa, inevitablemente. Estaba ahí tan cerca que parecía imposible no mirarla. La cortina del salón estaba ligeramente abierta. Creí ver movimiento, aunque tal vez era solo mi imaginación. Cerré la ventana de golpe como si eso pudiera cerrar también los pensamientos. Pero era inútil. La rutina siguió, o eso intenté. Lavé platos que no estaban sucios, barrí un pasillo impecable, doblé ropa que ni siquiera había usado.
Todo era un intento de llenar el espacio, de evitar que mi mente se escapara hacia donde no debía. Pero cada pequeño gesto me recordaba lo mismo, lo que había pasado. Cerca del mediodía escuché un golpe suave en la puerta. Mi corazón dio un salto antes de que pudiera controlar la reacción. Abrí y lo vi ahí, con una bolsa en la mano y una sonrisa ligera. «Te debía esto», dijo señalando una caja de galletas. Era un gesto pequeño, casi trivial, pero la tensión que sentí no tuvo nada de trivial. Lo invité a pasar, casi sin pensarlo. El olor a café de su bolsa se mezcló con el de mi cocina y la habitación pareció más pequeña, más cerrada. Se sentó en una silla, yo en la otra. Entre nosotros, la mesa parecía demasiado grande y al mismo tiempo demasiado pequeña. Hablamos de cosas simples, la caída, la muñeca, el tiempo. Todo normal en la superficie, pero el silencio entre las frases pesaba más que las palabras. En un momento mi teléfono sonó. Era mi marido, llamando para avisar que llegaría tarde otra vez. Contesté y mi voz me sonó rara, forzada, como si tratara de actuar una versión de mí que ya no existía del todo. Colgué rápido, quizá demasiado, y vi que él, el vecino, me miraba con una expresión que no pude descifrar. Sentí una oleada de incomodidad. No porque él hiciera algo inapropiado, sino porque su mera presencia desordenaba todo lo que creía controlado. Sus manos descansaban en la mesa, y vi la venda en su muñeca. ¿Duele mucho?, pregunté. Asintió, pero su respuesta fue breve, casi murmurada. El reloj de pared marcó las 2, y con ese tic-tac insistente sentí una especie de vértigo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba ahí sentada frente a él, con el corazón latiendo tan rápido? La escena era inocente, banal, pero la carga que traía era todo lo contrario. Me levanté con la excusa de traer más café. Mientras revolvía las tazas, noté que mis dedos estaban fríos, aunque el agua de la cafetera estaba caliente. Lo serví, volví a sentarme. Él sonrió de nuevo de esa forma ligera que parecía no significar nada, y al mismo tiempo lo significaba todo. Pasamos un rato hablando de cosas que no importaban, el clima, un artículo del periódico, la receta de las galletas. Pero debajo de cada palabra había un subtexto, un hilo invisible que los dos sentíamos aunque nadie lo nombrara. Cuando se levantó para irse, hubo un segundo en el que me pareció que algo más iba a pasar. No pasó. Solo me dio las gracias y salió, pero ese instante en que se detuvo en la puerta se quedó grabado en mi cabeza, como una fotografía que no puedes dejar de mirar. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera fría. La casa estaba otra vez vacía, pero ya no era el mismo vacío de antes. Este vacío parecía tener un eco, como si todo lo que había pasado dejara una marca que no se podía limpiar. El resto de la tarde lo pasé inquieta, con una energía rara que no sabía cómo sacar. Intenté leer, intenté ver televisión, pero nada funcionó. Todo lo que hacía estaba atravesado por la misma pregunta: ¿qué hago ahora? Esa noche, cuando mi marido llegó, hice lo de siempre, le serví la cena, escuché su día, asentí en los momentos correctos. Pero dentro de mí algo se había desplazado. El beso, la visita, la charla banal, todo estaba acumulándose como capas de polvo que nadie más veía, pero que yo sentía en cada rincón de la casa, en cada rincón de mi cabeza. La madrugada me encontró despierta otra vez, con la sensación de que no había cerrado los ojos en toda la noche aunque el reloj decía que habían pasado horas. Me levanté antes de que sonara la alarma, moviéndome en silencio por la habitación para no despertar a mi marido. En realidad no era necesario. Él dormía tan profundamente que ni el ruido de los cajones lo habría perturbado. Lo miré un momento, la respiración pesada, el ceño ligeramente fruncido, incluso dormido. No era ira, era una expresión que se había vuelto habitual, como si el peso de los días se reflejara incluso en sus sueños. Bajé a la cocina, la luz tenue de la lámpara sobre el fregadero iluminaba el espacio con un tono casi gris. Preparé café escuchando cómo el agua burbujeaba, y pensé en todo lo que se había acumulado dentro de mí estos días. El beso, las visitas, las miradas. Era como un hilo invisible que se tensaba cada vez más, y aunque nadie lo veía, yo sabía que si tiraba demasiado, algo terminaría rompiéndose.
La mañana transcurrió con normalidad aparente. Limpié, respondí un par de correos, saqué la basura. Todo igual que siempre, aunque cada acción se sentía diferente. Me descubrí mirando por la ventana más de una vez, como si esperara ver movimiento en la casa de enfrente. A veces no había nada. Otras veces una sombra, una cortina que se movía, un ruido de puerta. Nada concreto, pero suficiente para acelerar mi corazón. Fue cerca del mediodía cuando escuché los pasos. No hizo falta mirar para saber quién era. El sonido era distinto, un ritmo familiar que reconocí sin pensarlo. Toques suaves en la puerta, 3, como si no quisiera molestar. Fui a abrir y ahí estaba, de pie, con una expresión que era mitad sonrisa, mitad duda. Llevaba una bolsa en la mano otra vez, pero no miré el contenido. Lo invité a pasar, porque no sabía qué otra cosa hacer. La casa se llenó de ese silencio extraño, el que no es incómodo pero tampoco tranquilo. Nos sentamos en la mesa, él puso la bolsa frente a mí, pan recién horneado. Pensé que te gustaría, dijo. Agradecí, notando que mi voz sonaba baja, casi susurrada. Hablamos de cosas pequeñas, como siempre. El dolor de su muñeca como había dormido, el tiempo que parecía anunciar lluvia. Todo tan simple que casi parecía inocente. Pero debajo de cada palabra había algo más, algo que no se decía pero que estaba ahí. Lo noté en la forma en que sus ojos me miraban cuando yo desviaba la vista, en la manera en que sus dedos rozaban la mesa, como si buscaran ocupar el espacio entre nosotros. En un momento se levantó para ayudarme a poner los platos. El roce de su brazo contra el mío fue leve, apenas un segundo, pero suficiente para que la respiración se me atascara en la garganta. El aire se volvió más denso, y aunque ninguno de los dos lo dijo, ambos lo sentimos. Nos quedamos frente a frente sin hablar por un instante que se sintió eterno. Y entonces, sin palabras, sin ninguna justificación posible, ocurrió otra vez. Nos besamos. Fue diferente al primero y sin embargo igual de devastador. No hubo prisa, pero tampoco calma. Fue un momento suspendido, un puente que no sabía si podía cruzar, y aún así lo crucé. Cuando nos separamos, el silencio fue abrumador. Él bajó la mirada, yo también. No dijimos nada. Fue como si ambos supiéramos que las palabras solo empeorarían las cosas. Me senté intentando retomar la respiración, mientras él guardaba sus manos en los bolsillos, como si también buscara esconder algo más que sus dedos. Se despidió con un gesto breve y salió. Cerré la puerta y sentí como mis rodillas temblaban. Me apoyé contra la madera, los ojos cerrados, intentando comprender lo que acababa de pasar, aunque ya lo sabía, no era un error aislado. Era una decisión, aunque no la hubiera planeado, aunque no la hubiera dicho en voz alta. El resto del día lo pasé en una especie de trance. Hice la comida, la probé sin sentir su sabor. Lavé los platos, los acomodé, pero ni siquiera recuerdo haberlo hecho. Todo se mezclaba en una nube espesa, como si mi cuerpo se moviera pero mi mente estuviera lejos, repitiendo una y otra vez lo mismo, ese segundo, ese beso, esa puerta cerrándose detrás de él. Cuando mi marido volvió, la rutina se repitió. Dejó las llaves en la mesa, revisó su teléfono, me preguntó si había quedado algo de comida. Le serví un plato, hablamos de cosas irrelevantes, él comentó un correo del trabajo, yo asentí. Pero mi cabeza estaba en otro sitio, en otra escena que él no podía ver. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta. Miré el techo, luego el reloj, luego la ventana. Pensé en cómo llegamos a esto, en qué momento exacto todo empezó a cambiar. Me pregunté si era posible detenerlo. O si en el fondo, yo realmente quería detenerlo. El día siguiente amaneció con una pesadez distinta, como si el aire mismo me estuviera empujando hacia abajo. Me levanté con la sensación de que llevaba un peso invisible en los hombros. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y ese silencio parecía resaltar cada pensamiento que quería evitar. Preparé café, pero ni siquiera lo probé. Me limité a sostener la taza entre las manos, mirando cómo el vapor se disolvía en el aire, como si ahí pudiera encontrar alguna respuesta.
Mi marido salió temprano, como siempre. El ruido de la puerta cerrándose detrás de él fue seco, definitivo, y me dejó con una sensación de vacío que ya empezaba a resultarme familiar. Me quedé de pie en medio de la cocina, sin saber qué hacer con mis manos, como si incluso los movimientos más cotidianos se hubieran convertido en decisiones pesadas. Pasé la mañana intentando distraerme. Puse una lavadora, saqué el polvo de las estanterías, revisé papeles viejos. Todo lo hacía en silencio, con una especie de obsesión por no dejar que mis pensamientos se salieran de control. Pero no sirvió de nada. Cada cosa que tocaba, cada rincón de la casa, me recordaba que había algo que había cambiado y que no podía deshacerlo. Fue entonces cuando mi marido llamó para decir que teníamos que ir a visitar a su hermana el fin de semana. Lo dijo como quien da una orden disfrazada de invitación. Nos vendría bien salir de casa un par de días, comentó, como si esa escapada pudiera arreglar algo que ni siquiera él parecía ver. Respondí que sí, porque ¿qué otra cosa podía decir? No hubo discusión, ni siquiera conversación. Solo un de acuerdo de mi parte y un bien de la suya, y el silencio volvió a ocupar el espacio entre nosotros. El resto del día lo pasé con una sensación de espera constante. Miraba el reloj a cada rato, no porque tuviera algo que hacer, sino porque parecía que el tiempo se había vuelto lento, casi inmóvil. Cada minuto arrastraba una especie de ansiedad que no sabía cómo sacudirme. Al caer la tarde decidí salir a caminar. El aire estaba fresco y había un olor a lluvia en el ambiente. Caminé por las calles del barrio sin rumbo, con los pensamientos saltando de un lado a otro. Me encontré mirando casas ajenas, ventanas iluminadas, familias cenando juntas, y me pregunté cuándo había dejado de sentirme parte de algo así. Al regresar, encontré una bolsa de papel apoyada contra la puerta de mi casa. No había timbre, no había nota, solo la bolsa. Dentro había frutas frescas y un pequeño tarro de miel. Lo supe de inmediato, era de él. No hizo falta comprobar nada. Lo sostuve entre las manos, y la sensación fue extraña. Era un gesto pequeño, casi inocente, pero cargado de algo más, algo que no se decía en voz alta. Entré y dejé la bolsa en la encimera. Me quedé mirándola un buen rato, como si fuera algo prohibido que había llegado a mi puerta sin que yo lo pidiera, pero que no podía devolver. No le escribí para agradecer, no llamé. No sabía qué palabras usar, y el silencio me pareció más seguro que cualquier frase. Esa noche, cuando mi marido regresó, la rutina fue la misma. Llegó cansado, dejó las llaves, se sentó a cenar en silencio. Me habló de su día, de un problema en el trabajo, de la carretera que estaba en obras. Yo asentí, escuché, contesté con frases cortas. Todo normal, al menos en apariencia. Pero dentro de mí, nada estaba normal. Me acosté temprano, pero no dormí. Miré el techo durante horas con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el sonido lejano de un coche pasando de vez en cuando. Pensé en el fin de semana, en la visita a su hermana, en lo que significaba estar lejos de casa, lejos de él, lejos de todo lo que había pasado. Pensé en la bolsa de papel, en la miel, en las frutas, en cómo esos pequeños gestos me afectaban más de lo que quería admitir. Y sobre todo pensé en la línea que ya no existía. Esa línea entre lo que era solo un error y lo que se estaba convirtiendo en algo que no tenía marcha atrás. Me di cuenta de que ya no estaba buscando cómo detenerlo, sino cómo vivir con lo que vendría después. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba, aunque cada hora de los días anteriores parecía haberse arrastrado. Me encontré preparando una pequeña maleta, doblando ropa mecánicamente, pero con la mente en otro sitio. Mi marido estaba en el salón, hablando por teléfono con su hermana, confirmando horarios, comentando que llevaríamos para la cena del sábado. Su voz sonaba animada, o al menos intentaba sonar así. La mía, en cambio, estaba en silencio. La mañana de la partida, el cielo estaba encapotado con nubes tan bajas que casi parecía que podrías tocarlas. Metimos las maletas en el coche, él conduciendo con el ceño fruncido mientras yo miraba por la ventana. El paisaje pasaba lento, campos húmedos por la lluvia reciente, pueblos pequeños con calles vacías. No hablamos mucho.
Comentamos algo sobre el tráfico, sobre una señal que no habíamos visto antes, pero la mayor parte del tiempo, el silencio ocupó el espacio entre nosotros. Era un silencio que no era exactamente incómodo, pero sí denso, cargado de todo lo que no decíamos. Llegamos a la casa de su hermana a media tarde. Nos recibió con una sonrisa cálida, abrazos, la mesa ya puesta con café y pan recién hecho. Todo era familiar, amable, casi demasiado perfecto. Me senté con ellas, escuché anécdotas, historias viejas repetidas una y otra vez, como si el tiempo allí no avanzara. Sonreí, asentí, participé en la conversación, pero por dentro me sentía como una espectadora de mi propia vida. La noche fue larga. Cenamos en la mesa grande del comedor, todos hablando a la vez. Me reí cuando debía reírme, serví más vino cuando alguien lo pidió, ayudé a recoger los platos. Hice todo lo esperado de mí, sin que nadie sospechara que mi cabeza estaba en otro lugar, en otro recuerdo, en otra persona. Dormimos en la habitación de invitados, con sábanas limpias que olían a lavanda. Me acosté al lado de mi marido, escuché su respiración regular hasta que se quedó dormido, y me quedé mirando el techo a oscuras. La habitación estaba demasiado tranquila, tanto que podía escuchar los latidos de mi corazón, cada uno recordándome lo que estaba intentando olvidar. El domingo por la mañana, antes de que los demás se despertaran, salí a caminar. El aire era fresco, el cielo gris, y las calles del pequeño pueblo estaban casi vacías. Caminé sin rumbo solo para sentir el movimiento, para alejarme de la casa, de la charla, de la rutina. No podía dejar de pensar en lo que me esperaba al regresar, en la bolsa de miel y frutas que aún estaba en mi cocina, en los 2 besos que ya no podía borrar. Volvimos a casa esa misma tarde. El viaje de regreso fue igual de silencioso que el de ida, solo interrumpido por algún comentario casual. Llegué cansada, con una especie de vacío extraño, como si hubiera estado fuera de mi vida y ahora regresara a ella, pero todo estuviera ligeramente fuera de lugar. Y ahí estaba él. Lo vi desde el coche antes de que estacionáramos, sentado en el porche de su casa, con un libro en la mano y una taza de café en la otra. Nos saludó con un gesto amable, natural, como lo haría cualquier vecino. Mi marido levantó la mano para responder, sin sospechar nada. Yo, en cambio, sentí un golpe seco en el estómago, una mezcla de nerviosismo y alivio. Esa noche, después de cenar, mi marido se acostó temprano. Dijo que el viaje lo había agotado. Yo me quedé un rato en la cocina, recogiendo platos, limpiando la mesa, cualquier cosa para retrasar el momento de apagar las luces. Cuando finalmente todo quedó en orden, escuché un golpecito en la puerta trasera. Sabía quién era antes de abrir. Él estaba ahí de pie con la misma calma de siempre, pero con una mirada que decía mucho más que sus palabras. No llevaba nada en las manos esta vez, ningún pretexto de pan o frutas. Solo estaba ahí. Y yo, sin saber si lo había decidido o si simplemente había dejado de resistirme, salí al porche. Hablamos poco. Casi nada, en realidad. El aire de la noche estaba fresco, había olor a tierra mojada, y el sonido distante de un perro rompía el silencio de vez en cuando. Él dijo algo sobre su muñeca, yo hice un comentario trivial sobre el viaje. Palabras sin peso porque el peso estaba en lo que ninguno de los dos decía. Entramos en su casa. No recuerdo si fui yo quien dio el paso primero, si fue él quien abrió la puerta. Todo ocurrió como si ya estuviera decidido de antemano, aunque nunca lo habíamos dicho. La casa estaba en penumbra, con el aroma familiar a café y madera. Pasamos la noche juntos. La mañana llegó con un golpe de realidad. La luz del amanecer entraba por la ventana, mostrando cada rincón, cada objeto, cada detalle de lo que habíamos hecho. Me vestí en silencio, recogí mis cosas, evitando mirarlo demasiado. Había algo extraño en esa calma, no era arrepentimiento, tampoco era alivio. Era una sensación nueva, cruda, que no sabía cómo manejar. Regresé a mi casa mientras el sol apenas empezaba a calentar la calle. Abrí la puerta con cuidado como si alguien pudiera escucharme aunque no hubiera nadie despierto. Me apoyé en la madera cerrada y cerré los ojos un momento con el corazón golpeando fuerte. Sabía que lo que había pasado no era un simple error que pudiera esconder bajo la alfombra.
Era otra cosa, algo mucho más grande. Y ahora tendría que vivir con eso. La mañana después fue una mezcla de calma y sobresalto. Me desperté antes de que mi marido se moviera siquiera en la cama, con los ojos abiertos, la mente repitiendo lo ocurrido la noche anterior como si fuera una película que no podía detener. La luz del amanecer entraba por la ventana, suave y tibia, pero en lugar de tranquilizarme, hizo que todo pareciera demasiado real. Cada rayo de sol parecía iluminar lo que quería esconder. Me levanté en silencio con pasos lentos para no hacer ruido. El suelo estaba frío bajo mis pies descalzos, y esa frialdad parecía traspasar mi piel. En la cocina, la cafetera fue el único sonido, el goteo insistente que llenaba el aire con un olor familiar. Me quedé mirando la taza mientras el vapor subía, intentando organizar mis pensamientos, pero todos se chocaban entre sí. El beso ya era un secreto, pero lo de anoche era algo que no podía nombrar en voz alta ni siquiera para mí misma. Cuando mi marido bajó, actué como siempre. Le serví café, le pregunté si había dormido bien, escuché sus comentarios sobre la carretera que tomaría para ir al trabajo. Todo normal, todo igual. Pero mientras le ponía pan en un plato, mis manos temblaron apenas. No lo notó. No notó nada. Cuando se fue, la puerta cerrándose dejó un silencio que me aplastó. Apoyé la espalda contra la madera, cerré los ojos y sentí como mi respiración se aceleraba. La casa estaba vacía, pero no se sentía como antes. Ahora era un lugar lleno de sombras invisibles, de recuerdos recientes que parecían palpables. El resto de la mañana fue extraño. Intenté limpiar, ordenar, distraerme, pero nada funcionó. Pasaba de una habitación a otra como si buscara algo, aunque sabía que lo que buscaba no estaba en ningún cajón ni estante. No podía dejar de pensar en cómo había llegado a esto, en cómo todo había escalado hasta un punto del que ya no había vuelta atrás. A media tarde revisé mi teléfono. Ningún mensaje de él. El silencio de la pantalla se sentía casi como un reproche. Me sorprendió sentir una punzada de inquietud. ¿Por qué esperaba algo? ¿Por qué la falta de palabras pesaba tanto? No debería importar, y sin embargo importaba demasiado. Decidí salir a caminar. El aire fresco me golpeó en la cara, un alivio momentáneo. Las calles estaban tranquilas, solo algún niño en bicicleta y una mujer paseando un perro. Pasé frente a su casa, como quien no quiere la cosa. Las cortinas estaban corridas, no había señales de movimiento. Me quedé un momento con el corazón acelerado, y seguí caminando. Cuando volví a casa, me encontré con algo mínimo, pero imposible de ignorar. En el marco de la puerta un pequeño objeto, una taza que no era mía, con un paquete de té dentro. Nada más. Ninguna nota. La taza era sencilla, blanca, pero verla ahí hizo que mi estómago se encogiera. La tomé entre las manos y la guardé en la cocina, como si fuera un simple detalle, pero no lo era. Esa noche mi marido volvió cansado. Habló de su día, de una reunión que se alargó, de un problema con la computadora de la oficina. Yo asentí y serví la cena, puse los platos en la mesa. Todo normal. Todo rutinario. Pero por dentro sentía que las paredes se cerraban. Cuando se acostó, yo me quedé despierta, caminando por la casa en silencio. Miraba las sillas, la mesa, el reloj de la pared. Todo igual, pero nada igual. Pensé en lo que había pasado, en lo que podía pasar, en cómo ya no había manera de borrar lo hecho. Me senté frente a la ventana a oscuras, con la persiana entreabierta. Afuera su casa estaba iluminada, una luz suave en el salón, una sombra que cruzó brevemente. Me quedé mirando sin moverme hasta que la luz se apagó. Y en esa oscuridad entendí algo que me asustó más que cualquier descubrimiento. Ya no se trataba de lo que había pasado. Se trataba de lo que estaba dispuesta a hacer con todo lo que venía después. El amanecer trajo una claridad incómoda, una de esas luces que no suavizan las cosas, sino que las exponen. Me levanté temprano, antes de que sonara el despertador, con la sensación de que mi cuerpo funcionaba en automático mientras mi cabeza iba por otro lado.
El suelo frío me despertó un poco, pero no lo suficiente como para despejar las imágenes de la noche anterior que aún estaban adheridas a mí. Preparé café en silencio, observando cómo el agua caía en chorros finos, casi hipnóticos. El aroma llenó la cocina, pero no me produjo ningún consuelo. Mientras sostenía la taza, pensé en cómo se estaba acumulando todo, capa tras capa, sin que yo tuviera un plan para detenerlo ni para sostenerlo. Era como si cada gesto, cada encuentro, cada palabra no dicha hubiera tejido una red de la que ya no podía salir. Mi marido bajó más tarde de lo habitual. Sus pasos pesaban en la escalera, como si el sueño no lo hubiera liberado del cansancio. Me saludó con un beso en la mejilla, breve, y se sirvió su propio café sin mirarme mucho. Habló de un proyecto de llamadas pendientes, de que esa noche tal vez llegaría aún más tarde. Yo asentí, dije está bien, y el intercambio terminó ahí como siempre. Pero dentro de mí, cada palabra resonaba como si estuviera hueca. Después de que se fue, el silencio de la casa me envolvió otra vez, denso, persistente. Miré alrededor y todo parecía igual, los platos alineados, la mesa limpia, el reloj marcando los segundos. Sin embargo, había algo distinto, algo que no se veía pero estaba ahí. El aire mismo parecía más pesado, como si guardara un secreto. Decidí salir a comprar algunas cosas al supermercado, solo para moverme, para que mis pies hicieran lo que mi mente no podía. El camino era el de siempre, pero mi atención estaba en otra parte. Pasé frente a su casa y vi la puerta entreabierta. Mi corazón dio un salto, pero seguí de largo como si nada, aunque cada paso pesaba más que el anterior. En el supermercado, las tareas triviales, escoger pan, poner fruta en una bolsa, comparar precios, parecían irreales. Veía a la gente hacer lo mismo y me preguntaba si alguno de ellos cargaba un secreto tan grande como el mío. Probablemente sí. Pero eso no aliviaba nada. De regreso encontré un mensaje en mi teléfono. Corto, casi banal, ¿estás en casa? Me quedé mirándolo un buen rato antes de responder. Escribí sí, borré la palabra, la escribí otra vez, la envié. Sentí un nudo en el estómago, uno que no se deshizo ni cuando guardé el teléfono en el bolso. Más tarde, un golpe suave en la puerta. 3 toques, iguales que siempre. Lo sabía antes de abrir. Y sin embargo, cuando lo vi ahí sentí algo que no esperaba, miedo. No de él, no de lo que pudiera pasar en ese momento, sino de mí misma, de mi incapacidad para frenar lo que ya estaba ocurriendo. Entró con la misma naturalidad de siempre, como si la casa también fuera suya. El aroma de la calle, un poco de viento frío, entró con él. Hablamos poco, casi nada. Dijo que había pasado por allí, que quería devolver una taza que olvidé, que pensó que podía ayudarme con algo en la cocina. Palabras triviales sin peso en la superficie. Pero el silencio entre esas palabras pesaba más que todo. El espacio entre los dos parecía cargado, como si cada movimiento tuviera un significado que ninguno de los dos nombraba. Me ayudó a colocar un par de cosas en la estantería. El roce de sus dedos con los míos fue mínimo, casi accidental, pero suficiente para que el aire cambiara. El resto del día pasó en un estado extraño de alerta. Cada sonido, cada llamada de teléfono, cada puerta que se cerraba o se abría en la calle me hacía saltar. No era miedo a que alguien supiera, era miedo a que todo lo que estaba intentando contener se escapara sin que pudiera evitarlo. Esa noche mi marido regresó más tarde de lo habitual. Traía el rostro cansado, los hombros caídos. Se sentó a cenar, preguntó cómo había estado mi día. Dije bien, sin pensarlo. Él asintió, masticó en silencio. Habló de su jornada, del tráfico, de lo que tenía que hacer al día siguiente. Todo normal. Todo rutinario. Pero mientras lo escuchaba, sentí un peso en el pecho. No porque quisiera confesarle nada, sino porque noté algo devastador, él no sospechaba. Ni por un segundo. El mundo seguía girando igual para él, y yo estaba en un carril aparte, uno del que no sabía si podía salir. Cuando él se fue a dormir, me quedé un rato en la cocina, con la taza de té en la mano, mirando la ventana. Afuera, la noche era oscura, sin luces encendidas en su casa. No había señales.
Pero eso no me tranquilizó. Al contrario, la ausencia de señales fue lo que más ruido hizo. Me acosté tarde con el cuerpo cansado y la mente despierta. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían ahí, su mano, sus gestos, los silencios que pesaban más que cualquier palabra. Y la certeza que cada vez era más clara, algo tenía que cambiar. Pero aún no sabía si sería yo quien lo haría. El último amanecer de esta historia llegó sin aviso, como si la noche hubiera sido demasiado corta para contener todo lo que sentía. Abrí los ojos con la misma opresión en el pecho que llevaba días arrastrando, pero esta vez era distinta, más pesada, casi insoportable. El aire de la habitación parecía cargado, inmóvil, como si supiera lo que yo no quería decir en voz alta. Mi marido dormía a mi lado, ajeno, con la respiración lenta y profunda. Lo miré un momento con una mezcla de ternura y culpa, y aparté la vista enseguida. No podía sostener esa mirada más tiempo. Me levanté despacio con los pies descalzos tocando el suelo frío, y crucé la habitación en silencio. En la cocina, la rutina me recibió como cada mañana, la cafetera, el pan, los platos alineados. Pero ya nada era rutina. Cada gesto estaba teñido por el peso de lo que había ocurrido, de lo que estaba ocurriendo, de lo que probablemente seguiría ocurriendo aunque quisiera detenerlo. Me serví café, lo llevé a la boca y lo dejé enfriar sin probarlo. Me quedé sentada en la mesa, con los dedos entrelazados, mirando el reloj colgado en la pared. Las manecillas avanzaban con su tic-tac implacable, pero a mí me parecía que el tiempo se había detenido. O peor, que seguía avanzando, pero hacia algo que no quería ver. Mi marido bajó un rato después, somnoliento con el cabello despeinado. Me saludó, se sirvió café, comentó algo sobre el día que le esperaba en la oficina. Lo escuché, asentí, respondí con monosílabos. Nada diferente a cualquier otra mañana, y sin embargo todo era distinto. Yo estaba distinta. Él también, pero no de la forma en que lo imaginaba, estaba ausente de una manera tan profunda que me dolía, aunque eso me había dado la libertad, o la condena, de hacer lo que hice. Cuando se fue, el sonido de la puerta cerrándose dejó un eco en la casa. Caminé hasta la sala y me quedé de pie en medio de ella, mirando a mi alrededor. El sofá, la mesa, las fotos en la pared, todo estaba en su lugar, igual que siempre. Y sin embargo, cada objeto parecía señalarme, recordarme que la normalidad ya era imposible. Salí a la calle más tarde con una bolsa en la mano, fingiendo que iba a comprar pan. Caminé despacio como si cada paso tuviera que justificar su existencia. El aire estaba fresco, las nubes bajas, y el viento arrastraba hojas secas por la acera. No me crucé con nadie, pero cada ventana, cada puerta cerrada, parecía observarme. Pasé frente a su casa y no miré, o al menos fingí no mirar. Había silencio, las cortinas corridas. No sabía si eso me tranquilizaba o me angustiaba más. Seguí caminando, pero los pensamientos me acompañaban, imágenes, palabras, gestos. Todo lo que había hecho, todo lo que había permitido, se superponía en mi mente como capas que no podía quitar. Regresé a casa con la bolsa vacía. La dejé en la encimera y me quedé de pie, mirando la cocina. El reloj marcaba las 11. El silencio era tan denso que sentí la necesidad de abrir una ventana. El aire frío entró y me dio un escalofrío, pero no alivió la sensación de asfixia. El resto del día se deslizó como en una película lenta. Guardé cosas en cajones, ordené fotos, limpié la mesa. Movimientos automáticos inútiles. Nada llenaba el hueco que sentía. Cuando mi marido volvió, sonrió levemente, cansado. Dejó las llaves, comentó que el tráfico había sido insoportable, preguntó si quedaba té. Respondí sin pensarlo. Lo observé mientras hablaba, mientras se quitaba la chaqueta, mientras se sentaba en la mesa. Y ahí entendí algo que hasta ese momento había evitado enfrentar, él no sabía. Ni sospechaba. Y quizás nunca lo sabría. La noche llegó despacio, pero inevitable. Preparé la cena, la serví, recogí los platos. Escuché sus palabras, sus silencios, su respiración cuando se acostó. Lo vi dormirse igual que siempre, ajeno a todo. Me senté en la sala, sola, con las luces apagadas.
Miré la ventana. Afuera, la calle estaba oscura, sin movimientos, sin señales. Me quedé ahí un buen rato con las manos juntas sobre las rodillas, escuchando mi propia respiración. Me di cuenta de algo, no iba a haber un gran final, ni un estallido, ni un momento en el que todo se revelara de golpe. Lo que quedaba era esto, el silencio, la tensión, la certeza de que lo hecho no podía deshacerse. Y la carga de vivir cada día con esa sombra invisible. Apagué la última luz, subí las escaleras y me acosté. Mi marido dormía, tranquilo, sin imaginar nada. Cerré los ojos y sentí que el peso en mi pecho no se movía, no disminuía. Tal vez nunca lo haría. Pero al menos sabía que esta era la verdad que había elegido cargar.